de la mano de la formación. Nos enfrentamos a un entorno muy complejo donde ya nos habían dado algunas pistas sobre lo que la tecnología podía suponer de cambio en nuestras vidas, no solamente en nuestros hábitos de consumo, sino también en nuestra forma de trabajar. Eso supone incorporar el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque si no uno tiene la sensación de que no está puesto al día lo suficiente y que vamos por detrás de lo que la tecnología y el mundo exterior nos demanda. En ese compromiso, la Federación de Empresas de La Rioja quiere apostar por facilitar ese proceso que nos sitúa en un proceso de transformación digital, aportando a empresas y a sus integrantes, porque las empresas son personas, todas aquellas herramientas que estén en nuestra mano poder ofrecer para mejorar la competitividad de las empresas. Una de las mejores herramientas para lograr ese objetivo es la formación. Cuanto más especializada y más versátil sea, mejor, más competitiva. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy. De especialización, de versatilidad y de todas esas habilidades que nos van a poner en sintonía con lo que el mercado demanda. Hoy vamos a hablar de nuevas herramientas que nos permitan reducir, entre otras cosas, la brecha digital. Son esas herramientas que las empresas están desarrollando para impulsar el talento, para apostar en plena era de la transformación digital por las personas. Hoy vamos a hablar de aquellas herramientas que nos permiten, por un lado, optimizar el desempeño y, por otro lado, desarrollar la versatilidad. Es decir, que nuestras habilidades personales nos permitan, entre otras cosas, adaptarnos a las circunstancias, adaptarnos al entorno en este momento tan complejo. Las principales ventajas del desarrollo de este tipo de habilidades son, entre otras cuestiones, como habíamos avanzado, reducir y combatir la brecha digital. Pero qué duda cabe también de que reducen, entre otras cuestiones, el coste y los procesos de selección. En consecuencia, los periodos de adaptación en la empresa. Todo esto nos permite retener el talento y aumentar la fidelidad de los profesionales que tenemos, la mejor manera de ganar competitividad. Y desde luego nos permite mejorar la reputación corporativa de nuestra compañía. Es una forma de dinamizar la empresa, es un cambio de cultura empresarial, una cultura del aprendizaje. Para eso hoy contamos con dos grandes exponentes especialistas en la materia. Hoy tenemos el placer de poder compartir esta jornada con Osvaldo Lorenzo y con José Ignacio Arraiz. Dos personas que, me temo, se han dedicado precisamente a desarrollar todas estas habilidades para poder poner a disposición las mismas de las empresas y de las personas que hoy os habéis decidido por sumergiros en estos nuevos conceptos que cada vez son más habituales. Osvaldo desempeña diferentes roles en su vida profesional, entre ellos el de CEO de la empresa Uniquemia, y además es docente, colaborador y escritor en diferentes revistas de investigación. Osvaldo es especialista en transformación digital, en innovación, nuevas competencias digitales, gestión de proyectos y procesos. Y desde ese amplio espectro de experiencia y de conocimiento realizará la primera parte de esta sesión. En una segunda sesión, donde irán más aspectos más concretos, participará José Ignacio Arraiz, con un perfil diferente pero complementario. Es especialista en ayudar a las organizaciones a funcionar mejor. Y creo que en eso consiste lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Cómo desarrollar aquellas habilidades que nos permitan que las empresas funcionen mejor. Ha desarrollado gran parte de su desarrollo profesional en la consultora High Group y ahora mismo es socio en la prestigiosa consultora Liderland. Así que ambos, bienvenidos a este espacio virtual de la Federación de Empresas de La Rioja, y muchas gracias al Departamento de Innovación por lanzar este tipo de iniciativas que hacen que las personas que son el centro de las organizaciones sean cada vez más competitivas. Al final de la sesión habrá un turno de preguntas
que podrá dinamizar Zuleika en nombre de Uniquemia, en la que podéis participar todas aquellas personas que hoy estéis aquí y que deseéis lanzar al foro o a los ponentes cualquier consulta, reflexión. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias, que todo vaya muy bien. Cuidaos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Solo validar que me pueden escuchar bien, ¿sí? Te escuchamos bien, Osvaldo. Muchas gracias, gracias. Bueno, bienvenidos a todos y gracias a la Federación de Empresas de La Rioja y a Maite por esta oportunidad y este espacio donde junto con Uniquemia estamos trabajando juntos para aportar en el desarrollo de la región y de las empresas en La Rioja y en España también. Como bien mencionaba Maite, yo voy a hacer una presentación más general sobre los retos que estamos afrontando y por qué upskilling y reskilling son muy relevantes y tienen implicaciones importantes para las organizaciones. Y luego José Ignacio, como mencionaba Maite, va a profundizar en algunos de esos elementos, entre ellos el mapa de habilidades. Si me permiten, voy a avanzar entonces mi presentación. Quisiera concentrarla en tres puntos, comprendiendo el reto que afrontamos. Yo creo que lo primero que tenemos que comprender todos es dónde estamos, aunque lo sabemos, pero también qué implicaciones tiene ese dónde estamos y cuáles desde nuestro punto de vista, cuáles son los puntos claves de acción en ese proceso, ¿vale? Lo primero es que comprendiendo el reto que afrontamos, yo creo que todos hemos oído en algún momento este concepto de que la tecnología crece exponencialmente. Y eso ya lo sabemos, pero el punto importante acá es comprender que este nuevo entorno, que es muy acelerado, es un entorno obviamente digital, que también se ha acelerado más debido a la pandemia, y que la pandemia nos ha llevado a tener que digitalizar más rápido. Es un entorno en el cual nos presenta un reto muy importante, y es que nuestra capacidad de cambio organizacional, y también podríamos hablarlo desde una perspectiva personal o incluso como sociedad o como país, nuestra capacidad de cambio es lineal, ¿no? Nuestra ratio, nuestra manera de cambiar sigue un modelo muy lineal, vamos poco a poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pasito a pasito, y la tecnología crece exponencialmente. Eso nos genera la necesidad urgente de tener que cambiar más rápidamente. Y he puesto acá dos líneas abajo relacionadas al crecimiento o al cambio organizacional. Una la he llamado A y otra A', que básicamente lo que quiero sugerir es que es imposible alcanzar la línea roja del cambio tecnológico. Se va a una velocidad imposible de capturar. Y sobre esa base lo más importante va a ser qué tan rápido nosotros o qué tan ágilmente nosotros como empresa somos capaces de adaptarnos más rápidamente, más continuamente, más flexiblemente que otras empresas a este nuevo entorno. Y es allí, desde mi punto de vista, donde va a estar la nueva ventaja sostenible. Es decir, realmente va a ser muy difícil hablar de ventajas sostenibles o de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo en un entorno tan cambiante, ¿no? De tal manera que una de las principales ventajas va a ser más bien nuestra capacidad de cambiar rápidamente. Sobre esta perspectiva, bueno, hay muchos grandes líderes que están hablando sobre ello. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, como saben, pues precisamente lo plantea así, ¿no? Es decir, la única ventaja sostenible que podemos tener sobre otros es la agilidad. No hay más nada de qué hablar, ¿no? Y esto es el punto fundamental que tenemos como reto dentro de las organizaciones. Stephen Cadigan, que es fue vicepresidente de talento de LinkedIn y gurú en Silicon Valley, mencionaba esta frase: no estamos en medio de la economía de la ansiedad. Nadie sabe cuál va a ser el futuro de un sector, no podemos prometer nada, ¿no? O sea que volvemos otra vez a ver este reconocimiento de que el entorno acelerado, el entorno ansioso o de grandes cambios y vulnerabilidades nos está afectando y nos va a afectar significativamente. Dentro de ese proceso, Yuval Noah, que es el autor de Sapiens, yo les recomiendo esta literatura de manera significativa. Él menciona que una de las principales capacidades que tenemos que desarrollar como managers y como profesionales en las empresas es la inteligencia emocional y mantener el equilibrio mental. Es decir, desde su punto de vista, no estamos preparados para
afrontar esta ansiedad y esta aceleración que estamos viviendo en este momento, que nos ha tocado vivir como sociedad. Y ese proceso va a requerir muchísima inteligencia emocional, ¿no? Es curioso porque hablamos de aceleración, de tecnología, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, y sin embargo, este autor que precisamente trabaja estos temas, pues nos regresa a nuestros elementos más básicos, ¿no? A nuestras habilidades más básicas, la necesidad de tener un equilibrio personal, una inteligencia emocional muy alta para poder afrontar esta velocidad de cambio. Dicho esto, yo creo que me gustaría listar algunas de las implicaciones más importantes, ¿no? La primera de ellas es que hay un reconocimiento de que estamos en medio de una crisis de habilidades. La OSD habla de que el 46% de los puestos de trabajo tienen al menos un 50% de posibilidad de ser desplazados o cambiar significativamente. El reporte de futuro del empleo del Foro Económico Mundial habla de que antes del 2022 más del 54% de todos los empleados requerirán una actualización profunda de sus habilidades. Capgemini sugiere que el 79% de los empleos se transformarán en los próximos 3 años. Y dentro de toda esta vorágine de reconocimiento de que las habilidades requeridas van a cambiar y necesitamos recapacitarnos, reformarnos, el Foro Económico Mundial también sugiere que el reentrenamiento, la recapacitación de un trabajador desplazado en los Estados Unidos puede tener un coste aproximado de más de $24,000 por persona. De tal manera que, además del reto de la escasez o de la crisis de habilidades, tenemos el reto de la inversión asociada a este proceso de reskilling, ¿no? de la sociedad y de los profesionales. En ese sentido, entonces hablamos de la necesidad de estos dos términos, el upskilling y el reskilling, que están siendo muy utilizados recientemente. Hablamos de upskilling en relación al proceso en el cual nos especializan, ¿no? Se refiere a desarrollar unas competencias adicionales para optimizar el desempeño, ¿no? En ese sentido, nos permite ser más productivos, a construir otras habilidades como habilidades sociales o aprender nuevas tendencias como las plataformas digitales, ¿no? Hay muchos managers actualmente, como ustedes saben, que están dedicando tiempo y profesionales a actualizarse en temas de plataformas digitales, ¿sí? Eso por mencionar una parte, pero también hay gente trabajando en cómo utilizar esas plataformas en sus propios entornos de trabajo. Ahí estamos hablando claramente de un proceso de upskilling, pero también tenemos que reconocer el proceso de reskilling, es decir, que vamos a necesitar desarrollar nuevas habilidades para adaptarnos a nuevos puestos dentro de la empresa, y es posible que donde estemos ahora no estemos en el futuro. Y la pregunta clave para nosotros como profesionales y para los managers también es, bueno, ¿qué habilidades tengo que desarrollar en mis recursos humanos, en mi talento, para que puedan ayudarme en los requerimientos de este futuro cercano? Podemos hablar aquí también de desarrollar habilidades tipo gestión de proyectos, ¿no? Hay muchas empresas y profesionales tratando de desarrollar esta habilidad adicional, que además, por cierto, es muy demandada hoy en día, precisamente por estos cambios continuos que estamos teniendo, y entonces de repente nos podemos convertir en un gestor de proyectos en vez de nuestro rol funcional que teníamos antes, ¿no? De tal manera, simplemente dos ejemplos, podemos hablar de más cosas luego en las preguntas y respuestas, pero a manera de introducción, y esta es una de las implicaciones de este proceso de cambio que estamos viviendo. El tercero es que en esta aceleración o este cambio acelerado del entorno digital, las empresas deben apostar por la gente que aprende rápido. Mencionaba Maite precisamente la necesidad de aprender continuamente, y yo le agregaría ese segundo adjetivo, ¿no? Aprender continuamente, pero además aprender rápido. En este sentido, esto es algo que tenemos que desarrollar como competencia personal, es algo que yo trato de empujar dentro de mi equipo y también con los clientes con los que trabajamos, la importancia de construir una nueva cultura dentro de la organización en la cual lo primero es que cada profesional o persona reconozca que aprender es una parte importante de su rol o de sus necesidades como profesional, y es además prioritario para la organización. De tal manera que el aprender tenemos que moverlo de algo de la empresa me envía un curso a yo profesionalmente, tengo que construir una cultura y un mindset que me lleve a aprender, a tener incentivos, motivación para aprender yo mismo y hacerlo además de manera rápida. Algunas habilidades claves que estamos viendo en este proceso, ¿no? Porque podemos hablar de muchas, pero algunos reportes lo que sugieren es que dentro de este entorno
las empresas parecen que van a necesitar personas que ayuden a resolver problemas complejos y a su vez personas que tengan o profesionales que tengan ciertas capacidades duraderas. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a estar hablando de que siempre tenemos que actualizarnos en ciertas tecnologías o nuevas habilidades duras, digamos, o técnicas, pero vamos a necesitar fortalecer capacidades duraderas que sean útiles o que sean productivas para cada uno de los retos que vamos a afrontar, ¿no? Entre algunas de ellas, los expertos hablan de la creatividad, la recopilación, evaluación y análisis de información, el trabajo en equipo, habilidades de formación, de coaching desde el punto de vista de managers. Simplemente por mostrar un ejemplo de esto, ¿no? Un estudio de Ernst Young y el futuro del trabajo realizado en España justamente antes, el año pasado. Este es el porcentaje de empresas que esperan que su demanda de esa capacidad aumente entre 2020 y 2022, ¿no? Y vemos que creatividad, recopilación y evaluación de información, trabajo en equipo, programación, software, entre otras, están entre las primeras posiciones. En el blog de Sherpa, que es una de las top 100 empresas de inteligencia artificial, por cierto es española, y con los cuales colaboro como autor en el blog, les invito a echar un vistazo, precisamente escribía que el impacto, uno de los impactos de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la enseñanza y la educación, es que vamos a ir a un mundo mucho más automatizado y entonces tendremos más tiempo para otros tipos de actividades como la creatividad y la innovación. De nuevo, como un grupo de competencias clave. Obviamente no podemos hablar de competencias requeridas o competencias que tenemos que desarrollar en nuestra empresa sin hablar de las competencias digitales. Y aquí hay diferentes marcos de referencia. He traído el DICCOM, que es el de la Comisión Europea, y menciona pues la necesidad de que todos los ciudadanos, profesionales y personas en Europa desarrollen estas 5 habilidades clave, ¿no? Hay incluso diferentes niveles de proficiency, creo que son 8, y obviamente pues hablamos que esto se está aplicando desde la escuela, pero hasta la universidad y en las empresas, ¿no? Porque trabajan los diferentes niveles de desarrollo. La idea es crear empleados o profesionales capaces de navegar en un mundo cada vez más digitalizado. Y dicho todo esto hasta acá, me gustaría entonces tratar de sugerir algunos puntos claves de acción, una especie de roadmap de trabajo para cada uno de nosotros, obviamente en un tiempo tan corto como el que tengo en esta oportunidad, por ser el formato webinar, voy a plantearlo desde un punto de vista de grandes pasos, pero en cada uno de estos pasos pues tendremos que trabajar en detalle, ¿no? De hecho, el profesor José Ignacio Raiz va a profundizar en uno de ellos. Lo primero es que tenemos que lograr una concienciación en toda la organización a nivel directivo y también a nivel de los empleados y profesionales de la necesidad, primero de la comprensión de lo que está pasando y de las implicaciones para nosotros en la organización y como personas. De tal manera que esto no va de que la empresa necesita que yo me forme, sino de que va de que si yo no me formo y me desarrollo continuamente de manera rápida, voy a ser desplazado como trabajador. Y esto es un reto que no es responsabilidad solo del Estado ni de la empresa, sino que también es una responsabilidad quizás la más importante del propio trabajador. Y esto necesitamos construirlo, necesitamos concienciar a todo el mundo en este reto. Esto va a llevar tiempo, pero creo que debería ser uno de los puntos principales de la agenda de cualquier manager en su organización. El segundo punto es el mapa de habilidades, el tercero son los modelos de upskilling y reskilling que podemos utilizar, y el cuarto es definir un plan de transformación. En ese sentido voy a ir rápidamente por cada uno de ellos, lo que mencionaba hace un momento de que desde el punto de vista de concienciación, los factores que más dificultan que los trabajadores adquieran las nuevas capacidades, entre muchas de ellas, siempre está de primero la escasa conciencia, el sentido de urgencia de lo que está pasando, ¿no? De tal manera que esto, como decía antes, es fundamental que lo hagamos. En segundo lugar, construir un mapa de habilidades, ¿no? Tenemos que focalizarnos, no podemos atender todas las habilidades de manera inmediata. Tenemos que identificar las prioridades para la empresa. Podemos usar diferentes dimensiones para definir esto. Por ejemplo, habilidades por tipos de puestos de trabajo afectados por la tecnología, empleados que están en situación de mayor riesgo, las áreas de negocio que son más importantes o prioritarias para el negocio, o incluso podemos ayudarnos con assessment que nos ayuden a crear mapas de madurez o mapas de brechas en cada uno de los grupos de trabajo de la organización. En tercer lugar,
aplicar para ese proceso de construcción de esas habilidades o desarrollo de esas habilidades diferentes modelos de upskilling y reskilling. Aquí he traído algunos, la necesidad de nuevo de concienciar, como mencionábamos antes. En segundo lugar, la actualización, upskilling a los líderes para que sirvan de ejemplo. Nada de esto va a funcionar si la organización como un todo no ve que su cabeza, los líderes, los directivos de la empresa no son los primeros en aplicar esto. De tal manera que tenemos que, como managers, comenzar a dar el ejemplo, ¿no? Bill Gates, entre otros, ¿no? Warren Buffett, ¿no? Les invito a revisar a estos líderes y CEOs de empresas, sugieren que tenemos que dedicar alrededor de 5 horas a la semana. De hecho, ellos hablan de ese número, actualizándonos, ¿no? Con lecturas continuas, con visualización de vídeos, de conferencias, etcétera. Y el propio Bill Gates sugiere, ¿no? Que él lo hace, y también Warren Buffett, ¿no? De tal manera que tenemos que empezar desde la cabeza, mostrando con el ejemplo que esto es importante. En segundo lugar, tenemos que desarrollar obviamente programas de formación internos, que esto quizás siempre lo hemos hecho, pero podemos ayudarnos con otros elementos, ¿no? Programas de aprendizaje entre pares o compañeros, rotaciones entre puestos de trabajo, o uso de plataformas online de autoservicio que nos permitan interactuar o consumir contenido importante para mí como profesional o para la empresa, e incluso en modelos flexibles tipo suscripción o por pago por mes, tipo Netflix, ¿no? Es algo que particularmente nosotros venimos trabajando desde Unichem, y también incorporar elementos de recompensa, ¿no? Es decir, aquí toda la práctica, la nueva buena práctica de gamificación que ayude a promover, a motivar, a generar una recompensa no solo monetaria, sino también una recompensa emocional y profesional, ¿no? Algunas empresas con las que estamos trabajando introducen entre sus recompensas pues la posibilidad de hacer un máster o la posibilidad de hacer un programa especializado en algo en base a los puntos que yo adquiero o acumulo de mi presentación o de mi exposición. Y finalmente, pues todo esto hay que empaquetarlo en un programa de transformación global que debería ser un rol de la Dirección de Recursos Humanos, de talento, de capital humano de la organización, donde hay que planificar, ejecutar y medir todo este proceso. De tal manera que sea un proceso evolutivo, no vamos a lograr algo de la noche a la mañana, tenemos que construirlo en el tiempo, y por eso me gusta usar esta metáfora de la mariposa. Tenemos que ir evolucionando, trazarnos objetivos en el corto, en mediano y el largo plazo para realmente realizar esa metamorfosis que necesitamos. Bueno, esto, de nuevo, perdonar si he ido un poco rápido, pero estas son las ideas que he querido expresarles. Aquí está mi cuenta de email, si luego desean escribirme. Y esto sería, por mi parte, la presentación. Entiendo ahora que entonces sería el turno para mi colega José Ignacio Arraez. José Ignacio, ¿me escuchas? Hola, ¿se oye bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. He tenido alguna dificultad de conexión, pero bueno, ya por fin aquí estoy. Y bueno, siguiendo un poco con todo lo que ha comentado Oswaldo, yo quería profundizar en un tema que creo que debería ser motivo de reflexión para las organizaciones, que es un poco cuáles son las habilidades clave en las cuales hay que profundizar y cuáles son las habilidades que de alguna manera puedo comprar a un precio razonable, entre otras cosas porque no es diferencial para mí. Eso es algo que yo diría que las empresas han ido poco a poco avanzando en este razonamiento. Las empresas, digamos, hace 50 años solían tener todos los departamentos. Incluso yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar que había grandes empresas que se fabricaban sus propios muebles y que tenían departamentos de carpintería para hacer los muebles. Hoy en día a nadie se le ocurre que tenga que fabricarse sus propios muebles. Y de la misma manera que se han ido eliminando habilidades y se han ido eliminando funciones y las empresas se han ido especializando, pues ese es un proceso que no se ha terminado y que la actual situación pues nos ha de alguna manera obligado o nos obliga
a pensar realmente en qué tenemos que ser buenos, en qué tenemos que ser diferenciales, en qué tenemos que ser los mejores y en qué cosas simplemente basta con que tengamos una habilidad media, ¿no? Y a eso es a lo que voy a dedicar la charla, ¿no? Voy a compartir la pantalla a ver si se ve. Si se ve bien. Esta es mi pantalla, sale Oswaldo, pero voy a poner esto inmediatamente. Espero que se vea, ¿no? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, Muy sí. bien. Bueno, pues el tema sería definir el mapa de habilidades clave, ¿no? Cuáles sí y cuáles no. Entonces, bueno, este soy yo, ya lo podrán ver. Y, en definitiva, el mapa de habilidades, bueno, pues no es más que como un mapa en el cual lo primero que tenemos que definir es qué es una habilidad. Y una habilidad, pues no es más que la capacidad de desarrollar una actividad con resultados concretos y con una utilización razonable de recursos. Siempre se dice que, yo que soy ingeniero, me gusta decir que un ingeniero es alguien que es capaz de hacer con 1 euro lo que cualquiera es capaz de hacer con 100.000 euros, ¿no? O sea, simplemente porque utiliza los recursos de una forma un poquito más razonable, porque al final pues todos podemos hacer de todo, pero a veces lo que hay que ser es eficiente, ¿no? Y esas habilidades o esa capacidad de desarrollar actividades puede ser de muchos tipos, ¿no? Puede ser técnica, puramente técnica. Hay gente que tiene grandes habilidades sociales y se es reconocido pues, la facilidad que tiene para conectar con otras personas, etcétera. Habilidades personales, bueno, pues hay gente que, pues yo qué sé, sabe tocar el violín o que tiene, digamos, unas habilidades especiales para determinadas cosas. Habilidades laborales, que es capaz de trasladarlas al mundo laboral. Habilidades vitales o experiencias. Hay gente que ha pasado por determinadas experiencias que le han enseñado mucho. Bueno, en definitiva, cuando hablamos de habilidades, pues, digamos, hay que acotar un poco más qué entendemos por habilidad, ¿no? Y, bueno, la literatura y en general, pues, el mundo de la empresa suele distinguir 2 tipos de habilidades, unas que llaman las hard skills o serían los conocimientos, lo que se sabe, por así decir, y otra que llamamos las soft skills es cómo la persona se comporta, ¿no? Los comportamientos. Vamos a distinguirlo así para no armar más complejidad entre lo que son hard skills y soft skills, entre lo que es conocimiento técnico puro y lo que es comportamiento, ¿verdad? Muy bien. Generalmente, el perfil de un puesto suele ser una combinación de hard skills y soft skills, de manera que yo, pues, al final tengo una serie de familias de puestos que suelen requerir de unos conocimientos técnicos, de unas competencias y al final, bueno, pues la combinación de ambas es lo que me da el perfil, ¿no? Yo pues quiero en mi empresa posiciones directivas que tengan unos conocimientos determinados, unas habilidades determinadas y eso es lo que termina definiendo los perfiles, ¿no? Así es como normalmente se hace en la mayoría de organizaciones, en algunos casos muy sofisticado, en otro caso pues menos sofisticado o en unos casos intuitivamente, pero esto es lo que de alguna manera se hace, ¿no? Cuando esto se sofistica mucho y se complica mucho, hay veces que hasta aparecen hasta 500 técnicas diferentes o hasta 18 comportamientos diferentes. En mi experiencia esto es inmanejable. Y cuando una empresa lo que quiere es ser buena en 500 técnicas o tener personas que saben comportarse de manera excelente en 18 competencias distintas, si trabaja en equipo, que si capacidad de interrelación, que si capacidad conceptual, que si capacidad analítica. Bueno, pues al final lo que obtiene es que a la gente le vuelve loca. Y precisamente por eso, y porque hay que simplificar, los perfiles excesivamente complejos suelen llevar a ser imposibles de mantener. Y por lo tanto, pues hay que simplificar y cuando hay que simplificar eso implica elegir implica tomar decisiones. Y creo que esto lo que nos está llamando es a tomar decisiones de qué es lo importante y qué es lo que
probablemente podamos conseguir en el exterior, ¿no? Probablemente si todos miramos para atrás y decimos, bueno, ¿qué nos han enseñado en las escuelas de negocios, en la universidad, o qué nos han dicho que es importante? Pues todos tenemos el referente de este señor, que se llama Michael Porter, que es un catedrático de la Harvard Business School y que es una persona pues, que tiene tenido una influencia enorme en el management y en la estrategia de las empresas. Y este señor sacó el año 79 un libro, se llamaba El modelo de las 5 fuerzas, de Porter. El año 80 un libro de Competitive Strategy, cómo generar estrategias competitivas duraderas. El año 85, ventajas competitivas. Y de alguna manera la visión de Porter de los años 80 es que la empresa es como un castillo en el cual, digamos, hay enemigos por todas partes, es decir, en el modelo de Porter los proveedores, pues en el fondo es gente que te quiere cobrar mucho por la materia prima, los clientes es gente que quiere servicios o productos muy baratos, los competidores por definición son malos, las tecnologías sustitutivas pues son una amenaza, o sea que en definitiva es yo soy una empresa, yo soy un castillo y yo me tengo que defender de todos los malos que tengo a mi alrededor que lo único que quieren es destruirme, ¿no? Y entonces yo me atrinchero en mi castillo y, bueno, pues me hago autosuficiente en todo, ¿no? Bueno, esta visión de Porter de los años 80 probablemente era así en los años 80, pero de los años 80 para acá han pasado casi 40 años y ha habido cosas que han cambiado. Por ejemplo, una cosa que ha cambiado es la velocidad del cambio, la velocidad que requiere la innovación, lo importante que es centrarse en aquello que realmente me hace diferencial y a lo mejor el modelo de Porter de los años 80 ya no es tan válido en este momento. El paradigma ha cambiado radicalmente. Tenemos una globalización, tenemos un auge de clases medias en Asia que está tirando del consumo de una manera desaforada. Tenemos la tecnología y la digitalización que ha venido aquí para quedarse. Tenemos nuevos hábitos y nuevos valores en los consumidores. Y claro, todo esto está, digamos, presionando mucho sobre el modelo de Porter, hasta el punto que el propio Porter, el año 2011, sacó ya un artículo, junto con otro profesor de Harvard, en el cual hablaba del Creating Share Value, que es la combinación de las oportunidades de negocio que se presentan en ventanas cada vez más cortas, las necesidades sociales que están cambiando y estos que llamamos los activos de expertise de la compañía, ¿no? Entonces, la visión de Porter en este artículo no es tanto la de un castillo como la de un ser vivo en un ecosistema que está evolucionando, ¿no? Y, hombre, en una jungla, pues conviven el elefante con a lo mejor una mariposa, y simplemente porque la mariposa le aporta algo al elefante y el elefante le aporta algo a la mariposa. Es evidente que no se van a poner a pelear porque va a ganar el elefante, pero probablemente se necesitan los dos el uno al otro, ¿no? Y es verdad que en la selva hay animales que comen a otros animalitos. Bueno, en el mundo de la empresa vemos que hay empresas que compran a otras empresas, pero la realidad es que el mundo de la empresa se parece cada vez más a un ecosistema en la que entre todos se van de alguna manera ayudando. Eso sí, de vez en cuando alguno pues le da un bocado al que tiene al lado, ¿no? Y vamos a centrarnos en esa parte que Porter llama de activos y expertise de las compañías, ¿no? Entonces, hay un primer principio sobre el mapa de habilidades que comentaba anteriormente, y es que no se puede aspirar a ser excelente en todo. No se puede aspirar a que una empresa, digamos, que se dedica a cualquier industria, sea excelente en todas las habilidades y en todas las funciones. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay que elegir en qué aspectos queremos ser excelentes, en qué queremos ser diferenciales, por qué nos van a comprar los clientes. Y por lo tanto yo tengo que definir unas habilidades core, donde necesariamente tengo que atraer el mejor talento, donde necesariamente tengo que ser el referente y donde tengo que ser excelente. Tengo que ser excelente. Y
tengo que definir unas habilidades de apoyo donde lo que importa es que tengo que ser consciente que el mejor talento no vendrá nunca, que esas habilidades son necesarias, pero que lo que tengo que ser, más que excelente, tengo que ser eficiente. Y creo que ahora, a base de ejemplos, pues lo vamos a poder entender, ¿no? El primer principio sobre el mapa de habilidades es ¿dónde querrá trabajar el mejor ingeniero? Y os hago la pregunta, ¿en BMW o en Coca-Cola? Bueno, pues probablemente si preguntamos a la mayoría de ingenieros, pues preferirán trabajar en BMW porque les parece más atractivo el diseñar un coche de alta tecnología que meter agua azucarada en una botella. Y por lo tanto, el mejor ingeniero va a ir necesariamente a BMW. ¿Eso quiere decir que Coca-Cola tiene malos ingenieros? No, pero no tendrá a los mejores. ¿Dónde querrá trabajar el mejor abogado? ¿Querrá trabajar en Baker & McKinsey, que es una firma de abogados de Manhattan tremendamente prestigiosa, o querrá trabajar en BMW? Bueno, pues probablemente un joven abogado de la mejor universidad americana querrá ir a Baker & McKinsey antes que a BMW. ¿Eso quiere decir que BMW tiene malos abogados? No, pero no puede aspirar a tener los mejores. Y finalmente, ¿dónde querrá trabajar el mejor profesional de marketing? ¿En Coca-Cola o en Baker & McKinsey? Pues probablemente se sienta atraído por Coca-Cola. Todo esto lo que quiere decir es que en las habilidades core, cada empresa tiene las suyas. En BMW va a ser la ingeniería, en Coca-Cola va a ser el marketing y en Baker & McKinsey va a ser la parte jurídica. Y por lo tanto, en eso tiene que tener a los mejores y en lo demás, pues a lo mejor sencillamente es que lo puede comprar. A lo mejor es que lo puede comprar. Yo no me imagino a BMW dejando el diseño de sus coches en una firma de ingeniería, pero sí me imagino a BMW dejando todos los problemas jurídicos en un bufete de abogados. O incluso dejando en una compañía de publicidad todo su marketing. De la misma manera que no me imagino a Coca-Cola dejando el marketing en manos de otros, y probablemente sí me imagino a Coca-Cola dejando el embotellado o la logística en manos de otros. En definitiva, aplicar el primer principio del mapa de habilidades es seleccionar bien las actividades que son core, ser excelentes en esas actividades core y, por lo tanto, buscar el mejor talento porque el mejor talento vendrá, ofrecer carrera porque hay posibilidad de hacer carrera y, a partir de ahí, buscar ayuda eficiente y actualizada en las actividades de apoyo. Y si tengo que subcontratar la logística, pues la subcontrato y no pasa nada. Y si tengo que subcontratar la informática, pues la subcontrato y no pasa nada. Y si tengo que subcontratar otra actividad que requiere una skill en la que yo no voy a ser nunca el mejor, pues la subcontrato y no pasa nada. Ejemplo, una empresa farmacéutica de tamaño medio, con un área informática con un 5% de la plantilla, implantando un ERP tradicional y con continuos problemas de operación, los profesionales del área informática pues pedían más carrera. Es decir, bueno, pues al final tiene un departamento de 6 personas, esas 6 personas no daban abasto, pero la empresa es farmacéutica y por lo tanto no es informática, y esos profesionales que veían que los farmacéuticos tenían carrera, pues también pedían carrera. Bueno, un buen día, apareció un competidor con un área informática completamente externalizada, que implanta un ERP en la nube y que sus vendedores pues llevan en el móvil toda la información, que se focaliza sobre todo en el I+D y que a partir de ahí se trata de una amenaza real. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha decidido que lo único en lo que va a ser bueno, lo único en lo que va a ser excelente, va a ser en I+D. Ejemplo. Empresa de muebles de oficina de tamaño medio. Busca una solución a la ciberseguridad. Crea una posición en el organigrama dependiendo de informática y busca un profesional de mercado. Claro, ciberseguridad, que es un área donde hay muy pocos profesionales que se pagan muy caros y que es una skill, una habilidad tremendamente específica, pues probablemente el mejor hacker de ciberseguridad no va a ir a una empresa de muebles de oficina de tamaño medio.
pero a lo mejor lo que tiene sentido en esa empresa es hacer un curso de sensibilización en ciberseguridad para los managers, buscar un partner y eso le permitirá ahorrar coste, eso le permitirá estar constantemente al día y eso requiere haber decidido que su área de especialidad pues no es la ciberseguridad. El segundo principio sobre el mapa de habilidades es que, un poco en relación con esto, el mejor talento siempre va a estar fuera de la empresa. Es muy difícil que tengamos el mejor talento siempre dentro y solamente lo vamos a poder tener en aquellas actividades que elijamos como core. Entonces, hay que ser humildes, hay que distinguir entre lo que es innovación disruptiva y mejora continua y, por lo tanto, lo que hay que aspirar es desde dentro a hacer la mejora continua y estar muy atento a cuál es la innovación disruptiva. La innovación disruptiva es aquello que trae, digamos, un cambio a base de nuevos conceptos. Es decir, por ejemplo, si yo soy una compañía hotelera, pues Airbnb pues es una innovación disruptiva. ¿Por qué? Porque es un concepto nuevo. Es el aprovechamiento de apartamentos con fines turísticos, ¿no? Bueno, la innovación disruptiva no suele venir de dentro, porque la gente está muy focalizada en lo que hace. Suele traer nuevos conceptos y, en general, las empresas que más innovan son las que dejan la innovación disruptiva en el concepto de Open Innovation, es decir, saco fuera la innovación. Todas las grandes empresas ahora mismo están innovando a base de tener startups que no las integran, sino que simplemente dejan y están muy atentos a cuáles son los conceptos, ¿no? que van apareciendo. Y eso es muy distinto de la mejora continua, que la mejora continua es hacer lo mismo cada vez mejor o de manera cada vez más eficiente. Eso sí que necesariamente viene de dentro y para eso es necesario un management adecuado. Pero muchas veces confundimos la mejora continua con la innovación disruptiva. Claro, la innovación disruptiva requiere ideas distintas, conceptos nuevos, formas de entender el negocio radicalmente diferente. Eso no suele venir de dentro. La mejora continua es hacer lo mismo cada vez mejor. Eso sí suele venir de dentro. El segundo principio del mapa de habilidades pues es, os voy a poner una serie de marcas que probablemente os suenen al mundo del automóvil. Ford, Mercedes, Renault, General Motors, Toyota, Audi, Volkswagen, Kia, Nissan, Fiat, todas marcas de automóviles. Si yo os pregunto cuáles son las dos grandes innovaciones en el mundo del automóvil, pues probablemente todos estéis de acuerdo que la primera gran innovación disruptiva es el coche eléctrico. El líder en el coche eléctrico es una empresa que no es ninguna de esas, que se llama Tesla. Y la segunda innovación disruptiva es el coche autónomo, del que ahora se habla menos que antes, pero que se sigue avanzando, y con la llegada del 5G, pues vamos a ver un impulso enorme en el coche autónomo, el coche que anda solo. Y resulta que la empresa que lidera la innovación disruptiva del coche autónomo no es ninguna de las empresas del automóvil, es Google. Entonces, qué casualidad que en un sector tan consolidado, tan, digamos, característico, tan fuerte como el mundo de la automoción, resulta que las dos grandes innovaciones vienen de empresas nuevas, de empresas de fuera. Bueno, pues esto también nos debe llevar a pensar que nuevos conocimientos técnicos que son necesarios, como el Big Data, como la inteligencia artificial, como la digitalización, etcétera, o nuevas competencias como la multiculturalidad, la curiosidad o el ser capaz de ser transdisciplinario, pues muchas veces lo que pasa es que nos lleva a perfiles cada vez más complejos, sistemas más difíciles de alimentar y hay que reconocer que si queremos que nuestra organización de repente sea líder en Big Data, en digitalización, en tener personas curiosas, en tener personas multiculturales, etcétera, pues es como pasar de un sapo a un príncipe. Y nuestra plantilla, nuestros profesionales, difícilmente se van a convertir en príncipes, no digo que sean sapos, pero sí digo que la transformación es tan radical que los perfiles son complejísimos, los sistemas son imposibles de alimentar y las transformaciones son imposibles.
Entonces, sabiendo que no se puede ser excelente en todo y que el mejor talento, sobre todo en las áreas no core, seguro que está fuera de la empresa, lo que hay que intentar es, primero, simplificar mucho el mapa de habilidades, centrarse mucho en las habilidades core, trabajar bien los perfiles de gestión de personas, mejor con estilos, que son paquetes de competencias, que con las propias competencias. Y tercero, pensar siempre en términos de full skill equivalent y no full time equivalent. El full skill equivalent significa pues, que yo tengo esa habilidad. Entonces, a lo mejor de esa habilidad, que es, yo qué sé, motor eléctrico o lo que sea, pues tengo que tener una persona, tengo que tener media persona. O de la habilidad jurídica, pues tengo que tener media persona, o tengo que tener una persona, una skill, ¿no? No tanto un FTE, que es que tengo 4 abogados que son los que hacen lo de siempre. Entonces, simplificar el mapa de habilidades, pues significa, bueno, pues básicamente centrarse en las áreas core y subcontratar en la medida de lo posible las áreas no core. Trabajar los perfiles de gestión de personas mejor con estilos que con competencias significa fundamentalmente trabajar estilos y ver dónde las personas tienen que tener estilos más desarrollados, no existiendo un único perfil directivo. Y finalmente pensar en términos de full skill, es que el full time es necesito tantas personas y eso se puede formar, el full skill es necesito tantas habilidades y eso se busca. Entonces, hay que pensar que hay veces que no da tiempo a trabajar en full time equivalent, a trabajar en formación, y es necesario buscar y buscar fuera. Entonces, la formación y el desarrollo debe ser más sencilla de lo que es ahora en la mayoría de empresas, más personalizada, más personalizable. Debe ser más flexible y aplicarse en cada momento. Y, por último, debe ser más eficiente y considerar los costes de oportunidad. Bueno, por mi parte, pues muchas gracias. He intentado decir muy rápidamente todas estas ideas. De todas maneras, espero que voy a dejar de compartir esto. Eso es. Y en la medida de lo posible, pues si hay alguna pregunta, algún comentario, pues encantado de contestar. Pues muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Osvaldo. Entonces creo que en este momento pues podemos abrir la oportunidad a alguna pregunta. Todavía nos quedan ahí unos minutitos porque también queremos respetar el tiempo de todos. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta vía chat o abrir su micrófono, pues adelante. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Ok. Bueno, aquí nos comenta Jocelyn, que excelente, que ha participado en varios webinars sobre upskilling y reskilling, pero siempre se quedaba en la teoría, así que estuvo súper completo. Entonces, bueno, nos alegra que te haya gustado, Jocelyn. Felicitaciones, nos dice, gracias. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Bueno, dentro de este proceso de upskilling, yo creo, y reskilling, empieza a ser como a lo mejor un reto que a lo mejor personas puedan luego vender esa oportunidad. Osvaldo, Ignacio, ¿ustedes cómo creen que luego ante las empresas o las organizaciones, estas nuevas habilidades, estas nuevas competencias que se desarrollan, ¿cómo crees que las empresas lo puedan tomar si no, aún cuando tengas mucha experiencia en otros ramos, no la tengas en esta? ¿Creen que las empresas empiezan a ser ya más abiertas a estos nuevos conocimientos o esas personas que se están desarrollando nuevas competencias? Vamos a ver, yo una cosa que sí me gustaría decir es que yo creo que La Rioja ha sido un ejemplo de upskilling y de reskilling, en el sentido pues que tiene una economía muy, digamos, yo creo que a cualquier persona que le digas a qué te suena La Rioja, le suena a vino, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene una economía muy, muy fuertemente dependiente, pero al mismo tiempo, pues muy especializada en el mundo del vino.
Yo creo que un poco mi ponencia lo que en el fondo viene a decir es que las empresas de éxito de vino de La Rioja, pues lo que no tienen es que volverse locas queriendo ser las mejores en logística, porque el que una botella llegue un día antes o un día después a un supermercado de Noruega, pues en el fondo no va a cambiar las cosas. Lo importante es que tengan los mejores enólogos. Entonces, de alguna manera, todas estas nuevas habilidades del Big Data, de la digitalización, etcétera, etcétera, pues hombre, yo diría que se puede profundizar mucho, pero yo me apoyaría, o sea, en lugar de intentar desarrollarlo yo, intentar apoyarme en profesionales que sean buenos en Big Data, que sean capaces de, bueno, pues a través de clubs de vino, a través de no sé qué, conocer mucho mejor al cliente final, no solo en España, sino fuera de España, conocer mucho mejor en qué situaciones pues te apetece, no te apetece, y de alguna manera intentar dar respuesta, pero aprovechando información, aprovechando digamos, ese conocimiento, comprando fuera la metodología si hace falta, pero no perder nunca de vista que lo que te hace triunfar es el enólogo. Claro. Y que el vino esté rico. Y que todo lo demás es, bueno, pues son males necesarios. O sea, es verdad pues que tiene que haber logística, pues es verdad. Es verdad que tiene que haber marketing. Bueno, sí, hombre, un poco de marketing tiene que haber. Es verdad que al final, pues, si conozco al consumidor, pues es verdad, es verdad. Es verdad que tiene que haber un director financiero que cuente las botellas y cuente el dinero. Sí, es verdad, es verdad. Tiene que haber un ordenador, sí, pero al final, el enólogo querrá trabajar en Rioja o en Ribera, y el informático querrá trabajar en Windows o en Apple, y el logístico querrá trabajar en plataformas de logística o en Zara, pero no en una bodega. Entonces, hay que ser consciente de eso. Sí, me permite, José Ignacio, por complementar lo que dices, me gustaría retomar lo que dijiste de los ecosistemas, ¿no? Y usaste el ejemplo de la selva, ¿no? Porque al final, una de las habilidades o skills más importantes ahora mismo es la colaboración, y que complementa muy bien lo que tú estás diciendo. Es decir, al final tenemos que construir nuestro ecosistema donde nosotros, como tú muy bien has dicho, tenemos que ser muy buenos en el core, pero tenemos que colaborar con los que saben en las otras cosas, ¿no? Y esto lo estamos viendo también en muchos sectores, ¿no? En banca, en seguros, en retail, en muchos sectores estamos viendo en educación que las empresas se están concentrando en el core y con el ecosistema, crean un ecosistema alrededor de ellas, donde atraen a emprendedores, atraen a expertos en otras áreas para complementarse en esos puntos que no son su core, ¿no? Como tú bien dices, José Ignacio. De manera que este concepto también es muy importante desde el punto de vista estratégico y también como habilidad, porque creo que volviendo a tu punto de Porter de que creamos un castillo, creo que en el fondo tenemos ese mindset en nuestra cabeza, ¿no? Ese mindset de protegernos, de crear una coraza, ¿no? Y creo que por esa educación que hemos recibido, tenemos implícita o explícitamente en nuestra mente el pensamiento de competir, el pensamiento de protegerme, ¿no? En vez del pensamiento de colaborar y crear junto con otros lo que realmente necesito, ¿no? Creo que esto también es muy relevante, ¿no? Complementando lo que has dicho. Sí, exactamente. De acuerdo. También tenemos una pregunta de Roberto Cuadrado. Por simplificar más, las actitudes, perdón, se me movió un poquito aquí. Por simplificar más, las hard skills son las aptitudes y las soft skills las actitudes. Sí, es una buena aproximación, sí. Excelente. Y también tenemos un comentario de Patricia. Hola, ante todo, muchas gracias por el webinar, muy interesante. La pregunta sería, dentro de estos puntos claves de acción, ¿cómo podría desarrollarse un buen programa de transformación? ¿Cuáles serían esos pasos claves? Bueno, si me permite, José Ignacio, pues comentar primero que yo partiría por lo que ha dicho José Ignacio, ¿no? Es decir, el mapa de habilidades. Luego que tengamos muy claro ese mapa de habilidades, definir las acciones, ¿no? Yo en mi presentación comentaba algunas acciones, es decir, porque ese mapa de habilidades nos puede llevar a desarrollar cosas internamente o a comprar cosas o a colaborar en cosas con el ecosistema. Una vez que definamos eso, pues internamente tenemos que desarrollar
ciertas habilidades, y ese desarrollo podemos usar diferentes tipos de acciones, ¿no? Desde programas tradicionales de formación hasta programas con nuevas metodologías o procesos, como mencionaba antes, de rotación de personal, peer-to-peer, o desarrollo de capacidades on demand, ¿no? Usando plataformas educativas, como hemos mencionado antes. En fin, hay una serie de acciones que tenemos que construir en el tiempo y que ese proceso no va a pasar de un día para otro. Yo creo que, de nuevo, en resumen, ¿no? Para no alargarme, pues trataría de seguir este flujo y reconocer que este es un proceso, es un viaje, ¿no? Es un viaje de evolución, no es un proyecto, ¿no? De tal manera que ese viaje de evolución nos tiene que llevar realmente a cambiar la cultura, el mindset de cómo vemos la formación y las habilidades dentro de nuestras empresas. Yo diría que a ver, lo más importante en un proceso de cambio es la visión, ¿no? O sea, ¿qué quiero ser yo? Porque eso es lo que me va a decir, me va a llevar a decidir cuáles son mis core skills y cuáles son mis skills de apoyo, ¿no? Y dónde realmente tengo que ser excelente y dónde realmente basta con que sea, bueno, pues eficiente, ¿no? Yo hay muchas empresas todavía que a ver, veo que falta visión, ¿no? Porque cuando dices, pero vosotros ¿qué queréis ser? No, nosotros queremos crecer, ser rentables, innovar, queremos satisfacer al cliente, satisfacer al empleado. O sea, dices, espera un poquito, pero vosotros ¿a qué os dedicáis? Resúmemelo en una frase, ¿no? Pues todo, ¿no? Entonces, hay que elegir y las empresas que realmente se han transformado bien y las empresas de éxito son capaces de definirse en una frase, ¿no? O sea que, y en una frase definiendo no una vaguedad, sino, oye, nosotros somos, pues no sé, me viene a la cabeza Otis, una empresa de ascensores. Dice, nosotros nos dedicamos al transporte vertical. El transporte vertical implica ascensores, implica elevadoras de no sé qué, máquinas de tal. Bueno, pues en eso son buenos. Y en todo lo demás, pues, bueno, tienen que ser eficientes, tienen que ser funcionales, pero, o sea, ser capaces de tener una visión. A partir de la visión, yo creo que ya todo lo demás va de suave. Excelente. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta y también respetando el tiempo, porque ya estamos a 1 minuto de ser la 1, pues bueno, si no hay algún otro comentario, pues quiero agradecer a todos los participantes por haber ingresado. Les comentamos que la grabación estará disponible en el canal de YouTube de Uniquemia, para que también si gustan volverlo a repetir o compartir. Y pues bueno, y pues también muchísimas gracias Osvaldo y a José Ignacio por tan interesante charla. Muy buena tarde a todos. Gracias, Zuleika, y a todos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, chao.